cortar la grabación porque la verdad que es complejo volver a enganchar. Y bueno, los micrófonos, como les decía, los vamos a mantener bloqueados mientras Anabela da su charla, pero si alguien quiere desbloquearlo y hacer alguna consulta, lo puede hacer sin problemas. Perdón. No, por favor. Ana. Vos justo estabas hablando y yo entré a saludar. No, por favor, te cedo la palabra. Adelante nomás. Bueno, ¿cómo andan? Me presento nuevamente, soy Anabela Santiago. Bueno, hoy vamos a charlar un poquitito. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sofi? Sí, se te escucha bien. Sí, perfecto, perfecto. Genial, listo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la temática de lo que es el core. Si bien ayer ya lo presentamos. Bueno, la idea que tenía yo era hacer un breve PowerPoint, lo cual no me salió breve, pero algo salió. Así que, y mi otra idea era que ustedes, si quieren interrumpirme para hacer alguna pregunta por ahí concreta, no entendieron algo que dije y bueno, no quieren esperar hasta el final porque por ahí son medio muchas diapositivas, entonces capaz que se olvidan o si lo quieren anotar o escribirlo, me pueden interrumpir si es algo concreto, ¿no? Por ahí si se va como muy a otro lado, está bueno por ahí dejar la pregunta para el final, para tampoco extender tanto la charla. Así que bueno, saben que tienen la libertad para interrumpir. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno. Que, ¿se ve bien ahí? Sí, ¿Completo? perfecto. ¿Está completo? Completo. Bien, Sí, sí. bueno, genial. Bueno, hablemos de core. Un poquito lo que habíamos propuesto era que ustedes tiren distintas palabras o algo que les haga referencia a lo que era el core para ustedes, ¿sí? Porque en esto de que muchas veces trabajamos el cuerpo en base a cómo lo percibimos y la concepción, la definición que tenemos de la zona, para qué la utilizamos. Bueno, les voy a explicar más o menos de qué se trata todo esto, ¿sí? Bueno, ¿qué pensamos cuando pensamos en core? Estas que ven acá, son algunas palabras que me mandaron, que surgieron de otras personas, sí que les hacía referencia a core. Ustedes pueden en este momento pensar las que a ustedes se les ocurran, yo les cuento un poco. De toda índole, ¿sí? Ki, que yo lo asocio, en realidad no sé mucho del ki, pero es más o menos la energía, más que una concepción oriental, ¿no? Bueno, panza, abdominal, bueno, el ki creo que tiene que ver algo con esto del centro, capaz que va por ese lado. Zona media, columna, zona baja del abdomen, nada, y tantra, que ahí no sé mucho, así que no puedo opinar. Bueno, si alguna les resuena, a mí me resuenan todas. Básicamente todas estas tienen que ver, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Es re loco no verse en la pantalla, así que como que me cuesta. Tranqui, que acá vemos todo. Siento que estoy sola. No. Vos imagínate la multitud. Bueno, ¿qué dicen los autores? Que era más o menos, la idea es comparar la percepción que nosotros tenemos y si se nos vienen a la cabeza los ejercicios que hacemos, ¿sí? Y compararlo a ver qué es lo que dicen los autores, las personas que han estudiado sobre esto, ¿sí? Básicamente, la definición a nivel etimológico del core es núcleo o zona media, ¿sí? Hay un par que le pegaron. Núcleo, carozo, zona media, y está utilizado básicamente para referirse a esa zona. Al tronco, es la que vemos acá, es un poquito más amplia también,
pero como para arrancar, nos imaginemos esta zona, ¿sí? Para referirse al tronco, más específicamente a la región lumbopélvica, que sería esta, ¿sí? Acuérdense que si me quieren preguntar algo en el medio, me pueden preguntar. Esto dice un autor que es McGill, y ahora veamos qué dice. Este autor piensa exactamente muy similar al otro, y también lo que aporta es que es un corset muscular que trabaja como una unidad, ¿sí? Acá aparece una de las tantas palabras claves que nos empiezan a ayudar a entender de qué se trata y cómo funciona el core, ¿sí? A nivel osteoarticular, está compuesto, o sea, a nivel óseo, ¿sí? Está compuesto por el raquis es la columna, ¿sí? Que básicamente es como el eje de nuestro cuerpo, la cintura pélvica, cadera sería, la cintura escapular, ¿sí? Nosotros tenemos dos cinturas. La cintura escapular, que es esta, acá la cadera aparece nuevamente. A nivel muscular, ¿sí? Ahora estamos viendo todo como medio por separado. Más o menos es toda esta zona, ¿sí? Las que ven ahí y participan algunos otros músculos más, pero que ya los vamos a ir nombrando. De todas maneras, mi idea no es centrarme mucho en la cuestión supermuscular, sino en el concepto más funcional de cómo interviene el core en la estabilidad de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es la función del core, entonces? A nivel principal, la función del core tiene que ver con el control de la estabilidad del raquis, ¿sí? O sea, con el control de la estabilidad de la columna. Y otra función muy, muy importante es la transferencia de fuerzas entre trenes y también la rotación. ¿A qué me refiero con el control de la estabilidad? Nosotros en nuestra vida cotidiana deportiva estamos expuestos a perturbaciones externas, ¿sí? Que lo que hacen es desestabilizar nuestra columna, nos generan una desestabilización constante. Eso es algo normal, estemos quietos o estemos en movimiento, ¿sí? Entonces, el core va a querer mantener esa estabilidad entre esas cosas para proteger a la columna y mantenerla dentro de sus curvaturas normales, ¿sí? Transferencia de fuerzas entre trenes. Tenemos en nuestro cuerpo el tren inferior y el tren superior, ¿sí? Compuesto por nuestras extremidades. El core va a ser como el centro donde se van a desprender, en realidad no es donde se van a desprender, lo que va a hacer es ayudar a que haya mayor transferencia cuando realicemos movimientos que impliquen el movimiento de brazos o de piernas, ¿sí? Y rotación, básicamente, la rotación es el patrón primario, y más inclusivo, más completo, y casi todas las cosas que nosotros hacemos, hay una rotación implicada, ¿sí? Es como un movimiento, un patrón bastante elemental. Perdón. Entonces, acá ya empezamos a ver que la función del core no solamente se va a centrar en esta zona, sino que se expande, ¿sí? Y ahí también podemos ver la importancia que tiene poder tener buena estabilidad en esta zona. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, ¿Por qué decimos perfecto. que es genial? ¿Por qué decimos que es un sistema funcional? Primero, porque engloba la interacción de tres sistemas, que ya los vamos a ver, ¿sí? Y que no se puede pensar como estructuras separadas. O sea, en general, nada en el cuerpo, a nivel de movimiento, se puede pensar como estructuras separadas. Sí se suele estudiar por separado, pero cuando pensamos en un patrón de movimiento, uy, eh, pensamos en varias cosas trabajando a nivel sinérgico para realizar alguna actividad específica, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con lo deportivo, sino en general en la vida. Entonces, el core deja de ser un concepto puramente anatómico y se convierte en un concepto funcional que va a englobar ciertas estructuras que trabajan juntas para hacer algo, ¿sí? Por eso puse esta frase que dice que el cerebro no sabe de músculos, sino que sabe de movimiento.
Ahí vamos a ver por qué el cerebro, porque el cerebro forma parte, en realidad el sistema nervioso, forma parte de uno de esos sistemas que van a trabajar en conjunto para ayudar a que nosotros realicemos distintos movimientos. Bien, acá aparece este autor, ¿sí?, que se llama Panjabi, que en el 92 presenta su modelo y sigue vigente hasta la actualidad, ¿sí? Voy a tomar un poco de agua. Sí, sí, tranquila, Ana. Te esperamos. Oh, bueno, bien. Este que les muestro acá, ¿sí?, es el modelo de Panjabi por el cual que usa Panjabi para definir, ¿sí?, a lo que sería el core. Y habla de los tres subsistemas que nombraba anteriormente. En este caso tenemos el subsistema pasivo, que si nos remitimos a la imagen, el subsistema, y más adelante lo voy a explicar, tiene que ver con toda la zona más bien ósea, ¿sí? El subsistema activo, que serían todo el conjunto de músculos que realizan distintas acciones para estabilizar, ¿sí? Y después el sistema de control neural. Acá, en realidad, este gráfico me quedó uno más grande que el otro, pero todos son importantes, ¿sí? Todos tienen distintas funciones, pero bueno, me quedó este así como medio grande. Pero no significa que es porque sea el mucho más importante, sino que todos trabajan en conjunto. Bien, empecemos con el subsistema pasivo. Acá dice que solo independiente del subsistema estabiliza poco. Ahí vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la función que tiene este subsistema? ¿Qué es? Está formado por ligamentos, vértebras, discos intervertebrales, ¿sí? Es como la zona, eh, los discos intervertebrales son los que están entre medio de las vértebras, ¿sí? Generan tensión para resistir el movimiento y están equipados con propioceptores, ¿sí?, para revelar la posición del movimiento de la columna. Estos propioceptores, ¿sí?, que están en estos lugares, ¿sí?, lo que hacen es, a través de estímulos, mandan un mensaje al cerebro, dicen cuál es el movimiento que se quiere realizar o cuál es la perturbación en este caso, y el cerebro da una respuesta particular para ese tipo de estabilización que se requiere en ese momento, ¿sí? Después tenemos el subsistema activo muscular, ¿sí? Vimos recién el pasivo, ahora pasamos al activo. El sistema muscular se va a dividir en otros dos, ¿sí? Uno de ellos es a nivel local, ¿sí? Si vemos la imagen más o menos nos podemos guiar, que es el profundo, ¿sí? Y después tenemos otro sistema muscular más a nivel global, que es el superficial. ¿Qué significa esto? Supongamos que esto que vemos acá es la columna, ¿sí? La musculatura a nivel local es la que está más cerca y en contacto, en este caso, con las vértebras, ¿sí? Y es lo que primero va a estabilizar, ¿sí?, en el caso de una perturbación. Y quienes van a, de hecho, estabilizar a nivel anticipatorio, digamos. Y después tenemos la musculatura a nivel global, que es la superficial, que es la que está afuera y que es la que nosotros podemos percibir, digamos, cuando nos tocamos los abdominales, etc. ¿Sí? Eh, en general suele suceder que en nuestras percepciones de lo que es el core o de lo que es el trabajo en sí, le damos mucha más bola a esta zona, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado. Bien, hablemos un poquito por separado de estos dos subsistemas. Bien, el local, como dije recién, da una estabilidad, ¿sí?, entre una vértebra y la otra. Son músculos que están dispuestos en contacto con las vértebras y que son en sí cortos, que no generan grandes desplazamientos, ¿sí? Acá puse, como dije, no voy a hablar mucho de los músculos. Los que más protagonismo tienen
son los que se llaman los multífidos, rotadores interespinosos, que es lo que están entre vértices, ¿sí? Otros muy importantes, los que están en color los puse porque son los que más se activan cuando hablamos de poder estabilizar de manera anticipada. Ya vamos a ver qué significa estabilizar de manera anticipada. Otros es el transverso, el oblicuo, el diafragma, los músculos del suelo pélvico. Este sistema se activa en todas las direcciones del movimiento. Por más que las fibras de los músculos no vayan en dirección a ese movimiento, al percibir una perturbación, incluso antes, estos músculos lo que hacen es activarse. En general son músculos que están compuestos por fibras lentas y que tienen un carácter más bien tónico, ¿sí? Que se mantienen, tienes una actividad un poco más lenta, pero que siempre están ahí presentes. Acá les puse un gráfico, una imagen. Este es el multífido, ¿sí? Que va desde las apófisis transversas a las apófisis espinosas. Participa mucho en la estabilización, bueno, en la rotación. Y esta es una parte del transverso, ¿sí? Imaginemos al transverso, ¿se acuerdan el corset que vimos al principio? Bueno, más o menos el transverso es como si fuera una especie de faja, digamos, ¿sí? Se repite de este mismo lado, del cual no está, pero está presente. Es súper amplio. Después tenemos el subsistema muscular global, que está compuesto por músculos largos y superficiales, ¿sí? Son mediadores entre la actividad estabilizadora y la propulsora. Entonces, ayudan en la estabilización, pero sobre todo se encargan del resto de los movimientos, ¿sí? De actividades más dinámicas, de gestos deportivos, etc. Y dependen muchísimo, el rendimiento de este subsistema depende muchísimo de la capacidad de activarse que tenga el sistema anterior, ¿sí? Si yo tengo una pobreza de activación del sistema local, probablemente el desempeño de mi musculatura global no sea el más eficiente. Algunos de los principales son el recto mayor, que este es el que súper tenemos presente en general, oblicuo externo, el cuadrado lumbar, oblicuo, ¿sí? Y acá aparece uno que en realidad no lo nombré al principio, que se llama subsistema activo, muscular axial y apendicular. Básicamente, la estructura axial de nuestro cuerpo sería la parte de la columna, la parte torácica, y después tenemos la apendicular, que son las extremidades y la cadera, ¿sí? Este sistema está compuesto por los músculos que transfieren el torque en general, desde la espina a las cinturas, los cuales son los flexores, o sea, los músculos de la cadera, los que estabilizan a nivel de cintura escapular, que son estos, ¿sí? Propulsores escapulmerales, como el subescapular, el infraespinoso. Con esto ya más o menos nos damos cuenta de que en el core participan un montón de cosas, ¿sí? Y ahí volvemos al mismo concepto de que no se puede hablar de músculos sino de movimientos, porque nuestro cuerpo funciona a través de lo que se llaman cadenas de movimiento o cadenas cinéticas, que son un conjunto de músculos que para realizar un movimiento determinado se activan de manera secuencial, ¿sí? El hecho de poder tener un core fuerte, digamos, que nos estabilice bien, lo que va a hacer es potenciar la acción de esas cadenas y que funcionen de manera correcta. Bueno, algunos de los estabilizadores, acá vemos. Bien, pasamos al subsistema activo neural. ¿Qué va a hacer nuestro cerebro? Lo que quiere hacer es percibir cuáles son los requerimientos que nosotros tenemos de estabilidad ante cualquier perturbación que nos surja, y lo va a hacer mediante dos mecanismos de control, que probablemente ustedes ya los conocen. Uno de ellos es el feedback, que básicamente, para no dar una definición muy amplia, es un ida y vuelta, ¿sí?
ocurre una perturbación determinada, el cual me envía un mensaje, mi cerebro responde a eso, reclutando a los músculos que sean necesarios para lograr esa estabilización. Y después tenemos el feed forward, que es la respuesta anticipatoria, ¿sí? Que sobre todo quien se encarga de esto es la musculatura local, ¿se acuerdan? Los músculos profundos de los que habíamos hablado. Bien, acá, volviendo a lo de la función anticipadora, estaría bueno que nos pensemos, como para entender un poco mejor esto, acá yo puse esta pregunta. Imaginemos que queremos disparar un cañón desde una canoa, ¿sí? Y podemos, si nos imaginamos esa situación, si tenemos una canoa que es demasiado pequeña, probablemente cuando disparemos un cañón, que en este caso podría ser un movimiento de propulsión, eh, la canoa no nos dé, digamos. Entonces, probablemente ese disparo haga que mi canoa se desestabilice y que todo termine en el agua, ¿sí? Lo mismo sucede, no exactamente así, digamos, cuando yo no tengo una buena estabilización en el core, el resto de los movimientos no suceden como deberían. Y ya, uy, se me fue. Ah, perdón. Bueno, acá lo que puse en este gráfico también, que nos ayuda a entender esa parte, es, supongamos, acá tenemos, esta chica, vamos a hacer de cuenta de que ella quiere saltar y impulsarse hacia adelante, ¿sí? Tiene sus dos compañeros acá que la están asistiendo, que vamos a hacer de cuenta que eh, son el subsistema local. Entonces, probablemente, si el subsistema local no se anticipa, ¿sí? al salto de ella, o lo hace después, ella no pueda lograr una propulsión correcta, digamos, o se queda a mitad de camino, o directamente caiga hacia adelante sin poder impulsarse, ¿sí? Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. No sé si se entendió bien ese concepto, pero me parece que está bueno cómo trabajar en conjunto los subsistemas para lograr el objetivo que queremos. En este caso, ella sería propulsarse hacia adelante. Lo que es muy, muy importante es que exista esta anticipación. Bien, entonces, ¿cómo podemos, en base a todo esto que hemos hablado, ¿sí? ¿Cómo entrenamos el core? Y acá vuelvo a lo mismo, ¿sí? Para volver a repetir un poco lo anterior, no entrenamos músculos, entrenamos movimientos. Y esto que tiene que ver con una ventaja adaptativa, entorno complejo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Eh, en general, la idea de poder resolver ciertas situaciones tiene que ver con poder adaptarse al entorno. Pensémonos, no sé si todos quienes están escuchando esta charla escalan, pero nos pensemos en la actividad deportiva que realizamos y la cantidad de variantes que tiene las actividades las distintas tareas motrices que tenemos que realizar y cómo pueden surgir perturbaciones a las cuales yo tengo que poder adaptarme, ¿sí? Y poder responder de manera correcta a eso. Lo que hace el trabajo del core, desde una buena progresión, es justamente simular quizás algunas posibles perturbaciones o prepararnos para eso, para poder tener un rendimiento un poco más óptimo, ¿sí? Mientras más me puedo adaptar al entorno, mayor será mi rendimiento. El entorno suele ser variable de manera constante, así que podemos hacer mucho. Acá puse un par de criterios, ¿sí? Por los cuales yo me baso, y en general estos autores que vemos acá se basan para proponer un ejercicio o una progresión,
¿sí? Como leemos acá, es la individualidad, especificidad, seguridad, eficacia. O sea, lo ideal es que un ejercicio que nosotros realicemos cumpla con todas estas condiciones, ¿sí? Eficaz tiene mucho que ver con el objetivo que nosotros tengamos a la hora de proponer un ejercicio. Es muy, muy, muy importante saber para qué hacemos lo que hacemos y cuál es el objetivo que tenemos. Especificidad después tiene que ver con, nosotros podemos empezar entrenando el core para entrenar la musculatura local y demás, desde cosas que no necesariamente sean específicas al deporte, en este caso, ¿sí? Pero lo ideal es que en algún momento lleguemos a ciertos patrones lo más parecidos a los que hacemos a nivel deportivo. O si solamente no somos deportistas, también tenemos que tratar de configurar las cosas que hacemos para que nuestras actividades de la vida diaria o laborales, nuestro sistema pueda responder a las distintas perturbaciones o los contextos en los cuales nos enfrentamos. Y la variabilidad, por supuesto, porque si no nos quedamos estancados en una sola cosa. Bien, acá hay unas fases que propone este autor que leemos acá abajo, ¿sí? Que es una propuesta, son fases de progresión en las cuales podemos ir desarrollando los ejercicios, sobre todo para ir generando adaptaciones. Tenemos la fase de control cognitiva, la fase asociativa y la fase de integración. La fase de control cognitiva tiene que ver con, sobre todo, poder trabajar más a nivel nervioso. En realidad, todo lo que hacemos, lo hacemos a ese nivel, pero para mí, en general, y para los autores, es muy importante poder percibir qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entender qué es lo que estamos trabajando. Después, la fase asociativa, que ahí cuando veamos un par de ejercicios, quizás lo entienden mejor, es poder ir asociando esto con otros patrones de movimiento, ¿sí? Un poquito más complejos, no solo quedarnos en el trabajo de la zona central del cuerpo. Y después la fase de integración va a tener que ver con poder integrar estas cosas a movimientos lo más parecidos posibles a lo que hablábamos recién, a los requerimientos que nos pida nuestro contexto. Bien, en la fase cognitiva algunas cosas que se pueden proponer, que las vemos acá, son estas, ¿sí? Como habíamos dicho antes, acá hay otra fase que me voy a adelantar, que propone este autor, que se llama Mario Di Santo, en realidad ahí se me juntó todo, que lo que él propone es hacer una fase de activación, ¿sí? La idea de trabajar el core, sobre todo para quien, lo que pasa es que depende también del nivel que tengamos cada uno de nosotros, por eso es algo bastante individual. Es comenzar con una activación siempre desde lo más profundo hacia lo más exterior, ¿sí? Habíamos dicho que lo más profundo tenía que ver con la musculatura local, ¿sí? Que es la que estaba más cerca de la columna y la que se encargaba como de la estabilización más primaria. Bien, ¿cuál es la propuesta entonces para esto? Mira, no me voy a ir mucho. Hay unos músculos que ya los habíamos nombrado antes, que son el multífido y el transverso. El transverso es un músculo que es uno de los primeros que se activa en la respuesta anticipatoria a un movimiento. ¿Qué me refiero a la respuesta anticipatoria? Habíamos dicho que el feedback, ¿sí? El feedback es a nivel sensorial, se me envía un mensaje al cerebro y yo respondo a través de eso, pero necesito primero el mensaje. Después tenemos el feed forward, que es lo que tiene que ver con dar una respuesta anticipatoria, que es que el músculo se activa antes de que la acción suceda. ¿Para qué?
para generar mayor estabilización, ¿sí? Para prepararse. Entonces, yo puedo estar sentada, puedo levantar mi brazo para agarrar el mate o para hacer algo y mi transverso se va a activar antes de que yo haga ese movimiento, ¿sí? Independientemente de la tarea y del sentido que yo le dé a ese movimiento. Una forma para empezar a trabajar, sobre todo para percibir, podemos hacer este gesto, sí, que en realidad él lo que hace acá es hacer una flexión de tronco, ¿sí? Combinado con la exhalación. La respiración activa muchísimo la participación del transverso, ¿sí? Hasta un 32% más, supuestamente. Entonces, este es un gesto que lo podemos hacer mediante exhalamos durante un tiempo, y de esa forma vamos activando la musculatura más profunda. Otra forma, que es la que propone Mario, que primero, perdón, primero hay toda una, que es lo que les comentaba recién, que es la secuencia de activación, que lo que él propone es activación de los músculos del suelo pélvico, el perineo, que eso lo podemos hacer mediante contracciones, ¿sí? Voluntarias. Es un gesto parecido como si no quisiéramos hacernos pis ni caca. Mantenemos unos segundos en contracción y ahí vamos activando la musculatura, ¿sí? Después el transverso lo podemos activar mediante el ejercicio que les mostré antes, y de esa forma podemos pasar a realizar otro tipo de ejercicios que impliquen un poco más después la musculatura a nivel global, ¿sí? Acá lo que se muestra en realidad es una progresión, ¿sí? Una de las tantas que se pueden llegar a hacer. ¿Por qué es tan importante la progresión? Una correcta progresión. Depende, como yo les decía recién, de cada uno y de los niveles de estabilización que podamos lograr. La idea sería no realizar ejercicios para los cuales mi cuerpo no esté preparado o no pueda estabilizarse correctamente. Entonces, la idea de realizar una buena progresión tiene que ver con eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver esta imagen y después podemos ver cómo es un ejercicio que es el mismo, pero lo que hace acá es alargar el brazo de palanca, ¿sí? Lo cual me va a generar mayor necesidad de estabilización a nivel de la zona central. Lo mismo acá, yo puedo empezar con un brazo de palanca más bien corto, con apoyo en el antebrazo y en las rodillas, y pasar, ¿sí?, a otros ejercicios en donde yo alargue un poco el brazo de palanca, lo cual justamente me va a generar lo que les explicaba recién. ¿Para qué hacemos esto y no nos quedamos toda la vida haciendo esto? Porque una vez que ya nos acomodamos, la idea es romper con eso y generar constantemente nuevas adaptaciones, ¿sí? Pues si yo hago siempre esto, ya me termino adaptando y no, ya es como que no me da el mismo resultado, ¿sí? Bueno, otra forma de trabajarlos, ¿sí?, mediante los puentes, seguramente ustedes los conocen. No llegué a preguntarles qué es lo que ustedes hacían, después estaría bueno que lo charlemos. La idea de todas estas propuestas que estamos viendo ahora tienen que ver con usar el cuerpo lo más similar a lo que sería la vida real. Bien, acá vemos otras variaciones. Una forma de cambiar la perturbación es quitando la cantidad de los apoyos, ¿sí? Los apoyos serían lo que yo tengo en contacto
con el suelo y que me ayudan a estabilizarme. Acá, por ejemplo, al tener la rodilla flexionada, tengo, bueno, está más cerca del centro de gravedad y me genera menos palanca. Ya al tener la rodilla extendida, cambia. Después vamos a hablar un poco de cuánto tiempo, porque acá tira una data. Nadie me quiere hacer ninguna pregunta hasta ahora. Por ahora venimos Por tranqui, ahora, escuchando nada, pues, atentamente. bien. No dejo de sentirme rara. Vos quédate tranquila que nosotros te escuchamos perfectamente y todos muy atentos. Bueno, acá, como dice acá, evitar que un sujeto, esto lo dice Mario también, que es un profesor que yo tenía en la facu, evitar que un sujeto se transforme en demasiado estable frente a un contexto que no lo es, ¿sí? Eso es lo que hablábamos recién. Entonces, una vez yo ya hice todo este trabajo, ¿sí? Que puede ser de otra manera, no necesariamente tiene que ser esto, ¿sí? Y que yo ya me adapte a esto, ¿para qué seguir haciendo esto si yo ya me adapté? ¿Sí? Y seguí entrenando. Aparte, fíjense si ya nos vamos proyectando un gesto de escalada que es mucho más complejo. Yo hice todo esto y ya me fui adaptando. La idea es generar nuevas inestabilidades que pueden ser a través de distintos dispositivos inestables o también en superficies estables, pero con inestabilidades, por ejemplo, que alguien venga, me empuje o me genere una perturbación externa a la cual mi cuerpo deba responder. Después puedo progresar de eso, ¿sí? A una fase más asociativa y puedo combinarlo con otros patrones de movimiento. Entonces, a esos puentes que yo hacía, puedo generarle, ¿sí? Distintos movimientos, como vemos acá. Pueden ser con pesos libres, bueno, esto es algo que hice en la Pale, es el mismo ejercicio que este. En este caso, mi resistencia sería la pesa, puede ser para un lado o para el otro. Acá en este ejercicio, y acá ya nos vamos un poquito, ¿no?, a algo más parecido a lo que hacemos en el cotidiano y en actividades deportivas. ¿Sí? Empezamos a generar ejercicios que tengan que ver más con lo que hacemos. En este caso, bueno, este ejercicio que estoy haciendo acá responde a un patrón en el cual nos movemos, que es el patrón cruzado, digamos. Como habíamos dicho antes, nos movemos a través de cadenas de movimiento, ¿sí? Y cuando escalamos, también. Por ejemplo, en este ejercicio, a ver, y en este, no, ya pasamos a algo más específico. A ver, dame un segundo. Bueno. Bueno, por ejemplo, podríamos comparar este ejercicio quizás con algún patrón de movimiento de la escalada, ¿sí? En la cual, no sé, si nos montamos o en una toma, ¿sí? Generalmente, cuando nos equilibramos en escalada, lo hacemos de manera cruzada. No sé si pueden identificar eso. Lo hago con pie y mano contraria. Y después, bueno, podemos pasar de a poco, ir a algo más específico, ¿sí? Acá también podemos ver que ya
no son necesariamente ni puentes, ni movimientos, ni trabajos muy isométricos, ¿sí? O sea que estamos quietos, sino ya siguiendo un patrón un poquito más complejo. Y de a poco podemos ir hacia algo un poco más específico. También acá estoy trabajando en el patrón cruzado, como se ven. Arranco desde abajo, genero una estabilización a nivel central y que esto me permite realizar este gesto, ¿sí? Que puede ser alcanzar una toma. Como habíamos dicho antes, es muy, muy importante para la estabilización y para justamente lo que hablamos de la transferencia, ¿sí? Lo que va a hacer tener un core fuerte es que van a ser mucho más eficaces todos los gestos que yo haga a nivel de tren superior y tren inferior, ¿sí? Entonces en esto yo lo que puedo entrenar es justamente ese aste para que después cualquier gesto que yo quiera hacer salga con mayor fuerza, ya sea que quiero saltar, quiero alcanzar una toma. Si esto falla, ¿sí? Probablemente mi gesto no sea, pero no sea de la manera más eficaz posible. Acá lo que presento es una progresión, ¿sí? Que armé, que puedo comenzar, por ejemplo, eh, con esta toma y con este apoyo, podría ser también con dos apoyos a la vez, ¿sí? Con las dos piernas apoyadas, podría ser con una, para pasar, por ejemplo, a una base un poquitito más alta, ¿sí? Y también, no sé si llegaron a leer esto, versatilidad del movimiento frente a la variabilidad de los entornos, que es lo que hablábamos antes, mientras más versátil pueda ser yo, mejor me voy a adaptar al entorno y a sus requerimientos. Y a mayor estabilidad, mayor grado de libertad, ¿sí? Mientras yo más pueda estabilizarme en distintos patrones, mayor libertad voy a tener para cualquier gesto que requiera. Acá ya tenemos, bueno, un dispositivo inestable, que esto es un TRX, ¿sí? Y ya acá tenemos un gesto de escalada, básicamente. Entonces, esto mismo lo podemos hacer en la pale también. Después, bueno, podemos ir incluyendo distintos dispositivos, como son, bueno, a mí me encanta usar el TRX. En este, por ejemplo, podríamos imaginarnos que estamos haciendo una bici en el muro, ¿sí? Entonces trabajamos la estabilización del core en ese patrón específico. Bueno, estos son algunos de los otros ejercicios. Bueno, la escalada está muy presente, como en todo habíamos dicho, la rotación, ¿sí? Entonces está buenísimo entrenar ese patrón. Casi todo lo que yo propongo en un nivel ya un poquito más avanzado de ejercicios tienen que ver con esto, con poder realizar distintos gestos en los cuales se incluya la rotación, como este, por ejemplo. Puede ser así, puede ser al la pale. Bueno, este es algo que estuve haciendo con juveniles, ¿sí? Que básicamente el ejercicio consiste, estás agarrado de las dos manos, te pido que levantes algunas de las dos piernas y sueltes la otra mano, ¿sí? Que es algo que puede llegar a suceder o que se me puede presentar en algún movimiento específico en escalada, sobre todo cuando escalamos en el desplome, ¿sí? Ahí tenemos lo mismo. Bueno, y eso es todo, más o menos. Ojalá que hablando personalmente les pueda decir muchas más cosas.
Buenísimo, Ay, Anita, la verdad que genial. Bueno, tengo algunas preguntitas que ya bueno, voy fueron a dejar de haciendo. compartir esto. eh, y bueno, ahora si quieren hacer más Y preguntas también ahí lo pueden saco. hacerlo, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a arrancar con una pregunta de Martín. Él nos consulta, perdón, Sí, si me das un sí, segundito que acabo de sacar esto y no veo a nadie. Como que sigo viendo mi pantalla. dale, yo Sigo te viendo el espero. PowerPoint. Fíjate de entrar a la pestañita de Jitsi. Ah, bueno. Sí, Bueno, en realidad iba a decir un montón de cosas más, pero me costó un poco el hecho de solo verme a mí misma en la computadora. Así no que hay- bueno, espero que se haya entendido sí, algo. sí, muchísimo, la verdad que muy claro. Y bueno, ahora momento de explayarse también, no hay ningún problema. Te hago una de las preguntas y de ahí a partir de eso vamos Bien, ampliando un poquito. bueno, yo tengo, ahí acabo de leer algo de la fractura. Tengo también unas de que me pasaron. No sé si Sí, querés que empecemos por eso, que empecemos dale. por las que vos querés leer. No, no, Sí. no, dale, dale, arranquemos Acá, con las tuyas y yo después te paso las que nos fueron haciendo por el chat. bien, acá, bueno, Gaspar me preguntó isométricos de abdominales o hechos de manera lenta, la leo exactamente como me la pasó. ¿Sí? Sí, Isométricos de abdominales o hechos de manera lenta versus hacer muchas repeticiones. Acá está como rara formulada porque isométricos o hechos de manera lenta son bien, cosas diferentes, ¿sí? Para que nos pongamos en contexto, un ejercicio imétrico eh, implica como no hay un desplazamiento, digamos, de la musculatura, es un ejercicio que yo estoy de manera estática, ¿tá? bien. Te dejé de ver, Sofi. ¿Se escucha? Bueno, Sí, 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 yo te escucho. ¿Vos me escuchás? sí. Perfecto. Eh, en la escalada todo el tiempo pasamos o sea, hay mucha isometría en la escalada, ¿sí? De hecho, bastante. Pero no es algo estático, ¿sí? Todo el tiempo pasamos de hacer movimientos dinámicos a movimientos más isométricos, ¿sí? Una resolución de un boulder puede pasar por todos esos momentos permanentemente, ¿tá? Entonces, la pregunta de él era isométricos o hechos de manera lenta. eh, no podrían ser hechos de manera lenta porque no hay, ¿sí? No hay movimiento, versus hacer muchas repeticiones. Lo que yo entendí de su pregunta, sí, es o hago cosas Sí, quieto o hago muchas cosas, claro. ¿sí? Ujú. O me muevo mucho de manera Sí, dinámica. Lo que yo recomiendo y según lo que he leído es las dos cosas están bien. Lo ideal sería poder combinar tanto lo estático con lo dinámico, ¿sí? Porque pensemos en una situación real, no todo es estático ni todo es dinámico, ¿sí? Y también hay ciertas fibras en nuestro cuerpo que responden más a lo estático, ¿sí? Y hay otras que responden más a la estabilización en cuestiones dinámicas. Entonces, lo ideal siempre es el equilibrio, ¿sí? En esas dos cosas. perfecto. No sé si estás ahí, Gaspar, y se entendió mi explicación, ¿sí? Entonces, o si hago, por ejemplo, abdominales bolita y siempre me mantengo haciendo abdominales bolita, no. Combínalo con otra cosa también, ¿tá? Bien. Después, otra pregunta que me hacían, esta está rara, ¿cómo trabajan los músculos del core cuando, cuando hacemos core, pero con ejercicios excéntricos? ¿Sí? Bien, Ajá. para quienes no saben, nosotros tenemos, cuando realizamos cualquier acción muscular, tenemos una parte concéntrica, ¿sí? Que es cuando el músculo se contrae, y la parte excéntrica, que sería lo inverso, ¿sí? Cuando el músculo se estira. Eh, lo concéntrico es algo que sucede, ¿sí? Podemos trabajar, perdón, lo excéntrico es algo que sucede, ¿sí? Por más de que no decidamos trabajarlo, pero sí se puede trabajar a nivel excéntrico, ¿sí? ¿En qué cambia y por ahí qué nos podría beneficiar? Eh, Según algunos estudios a nivel excéntrico, ¿sí? En esa fase
de contracción, digamos, se dan como los mayores momentos de fuerza, ¿sí? Lo cual está buenísimo. Y entre otros beneficios que tiene el trabajo excéntrico, que sobre todo, bueno, se usa mucho para la rehabilitación, que en eso no me voy a meter porque no tengo mucha idea. Pero básicamente es eso, ocurre el mayor momento de fuerza, ocurre en el trabajo excéntrico, está buenísimo poder combinarlo. ¿Cómo yo podría trabajar a nivel excéntrico? Demorando el momento excéntrico, por ejemplo. O directamente, por ejemplo, o hago la fase concéntrica, ¿sí? O la anulo, pues, si yo estuviese en una multipresa, por ejemplo, podría directamente tener los brazos flexionados y concentrarme en la bajada. ¿Sí? Ahí Bien. nos concentraríamos más en la fase excéntrica de un movimiento. Eso como para que se entienda. Yo lo que Sí, diría es que se trabaje, sí, de las dos formas, eh, porque también hay muchos movimientos en la escalada por los cuales hay una fase excéntrica un poco más demorada, pero sucede de las dos formas. No sé si querés que pasemos para las preguntas bueno, tuyas. Esa es la última. dale. Sí, se entendió perfecto. El ejemplo y todo está súper claro. Bueno, Martín nos preguntaba qué diferencia hay entre el core aplicado en edad escolar, en un adolescente y en una persona mayor. Y básicamente hay diferencias porque generalmente el core en niños no es algo que se trabaje, digamos. Eh, la Bien, pregunta va orientada a nivel de... no, leí otra cosa. ¿Me podrías repetir la pregunta? sí. ¿Qué diferencia hay entre el core aplicado en edad escolar, en un adolescente y en una persona mayor? Entiendo que se refiere al entrenamiento del core aplicado a Bien, cada una de las etapas. bien. Entrenamiento core en niños, yo la verdad es que ni siquiera lo utilizaría. En esa edad, hasta los 12 o un poquito más, en realidad, la idea es trabajar la mayor cantidad de patrones de movimiento que se pueda, ¿sí? Básicos y progresar en eso. Yo no me pondría a hacer entrenamiento de core con niños porque Bien. no me parece necesario, ¿sí? Ujú. Después, en adolescentes y adultos va a depender de qué querramos hacer. Yo, por ejemplo, con adolescentes lo que hago es trabajar mucho más la fase coordinativa, ¿sí? Esta fase de poder identificar lo que ellos están haciendo, identificar las distintas zonas que se activan y trabajar justamente el core, pero más a nivel coordinativo. Después, en adultos, no sé si adultos mayores fue la pregunta. En realidad es una persona mayor, entiendo que como ya la persona adulta. Y lo que pasa es que el trabajo del core va a depender mucho de los requerimientos de esa persona y de qué, es como hablamos recién, y de la especificidad que necesite a nivel deportivo. Diferencias hay, no se trabaja de la misma manera, pero podríamos proponer, por ejemplo, una progresión similar en un adolescente que en un adulto. Bien. Dice, tómalo como si Después fueran eso, categorías, digamos, eh, como si fueran en categorías de edad, supongo. sí, Como bueno, pero es decirte, más, bueno, sí, no, es más o menos eso. claro, perfecto. Bueno, Matías te pide un consejo, básicamente. Dice, tengo una vieja fractura en el radio de la muñeca y aún no puedo asentar bien la muñeca cuando hago flexiones de brazo, por lo que no me deja progresar. Por ende, hago las flexiones apoyando rodillas. ¿Cómo puedo hacer para mejorar el tema de la muñeca? Bien. La verdad es que eso, en realidad no sé si él se ha hecho ver o algo. Yo lo charlaría más que todo con un kinesiólogo o con alguien que le pueda orientar y que diga específicamente qué es lo que él tiene que trabajar. La verdad es que yo no le diría qué hacer ahora, Ujú. porque no sé muy bien qué es lo que tiene o si tiene dolor o no. Primero Seguro, me sería bueno parece que tener como un diagnóstico más específico.
Claro, y por el lado de la rehabilitación de la muñeca para después poder seguir entrenando el resto del cuerpo. Tal De todas vez, maneras, si hablamos a nivel de core, yo sé que quizás su pregunta no está orientada al core, no sé, eh, sí, al margen de, hay un montón de cosas que se pueden hacer en la cual no necesariamente uno necesita usar la muñeca, ¿sí? claro, claro, Se podría tranquilamente armar una progresión de otras partes, ¿sí? seguro, seguro. Bien, y Martín también nos preguntaba, y habiendo visto las otras charlas, ¿cómo se complementa con el entrenamiento general y con qué periodicidad se debe trabajar el core? Bien, bien, es buena pregunta. ¿Cómo se complementa con el resto? El core tiene que estar sí o sí, para mí, dentro de la rutina. Uno podría hacerlo dentro de la misma rutina del entrenamiento que haga ese día específicamente. Puede estar dentro de la entrada en calor o ser un apartado afuera, digamos, o lo puedo hacer un día extra a que voy a entrenar específicamente el deporte. Y en cuanto a la periodización, lo ideal es no menos de 2 veces por semana, ¿sí? Que es más o menos un, un, tiempo que se calcula en el que puede generar respuestas adaptativas a corto y a largo plazo. Bien, perfecto. Santi de Tucumán nos hace un par de preguntas. Voy diciéndote a una. Por un lado, ¿crees que los ejercicios hipopresivos favorecen o son efectivos para la escalada? Y de igual Bien, manera que los de la contracción isométrica. bien. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que depende de qué ejercicios hagas. Por ahí los hipopresivos yo los dejaría como, eh, o sea, hasta un cierto punto o sea, para trabajar en la primera etapa del core. Están buenísimos, pero después ya estaría bueno progresar a otra cosa, donde podamos meterle otras desestabilizaciones o cuestiones un poco más complejas. ¿Sí? Tienen como un rango acotado, digamos, para trabajar. Y después, eh, ¿cuál era la otra? De Y isométrica. dentro de la misma, de igual manera que con los de contracción isométrica, claro. Bien, sí, sirven un montón para la escalada. De hecho, todo lo que tiene que ver con los puentes, que los podemos hacer a nivel isométrico, responden muchísimo a formas en cómo se activa también la musculatura durante la escalada. Si nos pensamos escalando, hay un montón de momentos en los cuales, sobre todo si estamos pensando qué hacer, no sé si se imaginan ustedes en una placa, ahí estamos en contracción isométrica en general. Entonces, el tema es no quedarse solo en los isométricos, como decíamos recién, pero sí, son totalmente Claro. transferibles. Después está bueno que esos isométricos justamente no se queden solamente, le podamos ir variando los distintos brazos de palanca para generarle mayor complejidad. ¿Sí? Como habíamos hablado, yo puedo empezar con un puente de rodillas y antebrazos, por ejemplo, si nos imaginamos boca abajo en una posición como de banco, a después a pasar a tener las piernas estiradas, después a quitarle un apoyo y sacar un brazo, después sacar un brazo y una pierna. Entonces, Uh-huh. dentro de todas esas cosas que podemos hacer a nivel isométrico hay un montón. Y yo no necesito hacer un ejercicio súper alocado para generar una pequeña desestabilización. ¿Sí? Claro, claro, pero ir Isométrico rompiendo hay con un... esa adaptabilidad del cuerpo que llega a un Exacto. punto en Sí, donde se sí. estanca. Claro, y no es necesario tampoco tener, no sé, un bosu en los pies, una pesa en la mano, un Claro, montón de cosas para generar desestabilizaciones, sino que con algunos pequeños cambios, sí, que de hecho es la forma de progresión ideal, para ir adaptándose de a poco, puedo generar distintas desestabilizaciones. Eh, Después perfecto. quería hablar un poco sobre eso, sobre el entrenamiento de la inestabilidad y porque veo que se usa mucho y Uh-huh. cómo, nada, eso influye en el trabajo del core. Así que si quieren después charlo un poquito. Bueno, te termino de pasar las preguntitas de Santi y después arrancamos con eso si quieres. Las Eh, puede ser, yo tengo el diálogo abierto, puede ser sí, que... ahí lo vas a ver.
Santi Tucumán, y la pregunta que sigue sería, ¿crees conveniente trabajar el efecto zarape más que ejercicios aislados por estar más relacionado sobre todo con los gestos de escalada? No sé qué es el efecto Zárate. Yo tampoco, Que alguien Santi. sabe. Sé que está el Chicho ahí. ¿Vos, Chicho? Buenas. Ahí Hola, está Santi. aparece sin cámara, yo sabía que iba a llegar este momento. Momento terrorífico para morderse las uñas. No, perdón. Siempre pido disculpas si es que No, me no, molesta por incómodo con favor. algunas preguntas, pero bueno, es una manera de enriquecernos mutuamente. Uy. Bien, bueno, soy profe también de educación física, así que vamos, colega, hay que enriquecerse mutuo. Bueno, nada, el efecto zarape es una cosa genial, cuestión de que se pongan también a investigar mucho. Habla un poco, capaz que no lo conoces como el nombre, pero debes conocer el tipo como de cadena de movimientos cruzada. Es cuando el movimiento, por ejemplo, arranca desde, no sé, trapecio o dorsal ancho, la parte de la zona posterior, pasa por la zona anterior, por el oblicuo externo, serrato oblicuo externo, tira la diagonal hacia la pierna contraria por, no sé, psoas ilíaco, isquiotibial y termina en pantorrilla. Es como que trabaja en forma de faja, desde la parte anterior a la parte, parte posterior a la anterior y de manera cruzada. Digo esto porque no solo en la escalada, capaz que también, no sé, desde el swim de un tenista, de un golfista, el del béisbol, creo que es muy importante trabajar estos tipos de efectos. Bueno, yo acá tengo una alumna, una querida compañera de escalada también, la Jime, que sabe, digamos, cuando trabajo todo tipo de movimientos así como en diagonales, que yo les digo a veces como los gestos de leñadores, para hacer el bloqueo, tanto, bueno, para todos los tipos de movimientos. No, bueno, no quería extenderme en esto. Bien. Sí, bueno, justamente lo que vos nombrás es una cadena diagonal anterior, digamos. Claro, claro, como habíamos dicho, estas cadenas cinéticas hay varias. Tenemos las posterior, las anterior, que son cruzadas, ¿sí? Que justamente, más o menos, uno de los ejercicios que mostré, vos podías trabajar de esa manera. Perdón, me estoy leyendo tu pregunta. ¿La siguiente o esa? Porque está muy relacionada, quizás. Ya tiraste otra, pará. A ver. No, es un comentario para Jimmy, no es para vos. ¿Crees conveniente trabajar el efecto? O sea, tu pregunta va más que con ejercicios aislados, más relacionado a la escalada. Sí. Claro, porque, por ejemplo, a ver, hay muchos que dicen, bueno, listo, trabajo el oblicuo, ¿sí? Perfecto, trabajo un crunch, contracción del recto anterior, ¿sí? Pero, sobre todo, para este tipo de deporte que practicamos nosotros, me parece, considero mejor, trabajar la multiplicidad de movimientos, la variabilidad de estos de músculos que trabajan, como vos bien decías, entonces, para hacerlo más efectivo, ¿sí? Como aquel que quizás, no sé, quiera, no sé, estoy tirando una barbasada, ¿no? Pero capaz que aumentar más masa muscular en cuádriceps o de algún deporte específico y se pone a trabajar, no sé, yo también practico montañismo, ¿no? Isquiotibial en camilla o prensa en 45 grados. Bueno, mejor que capaz que hacer otro tipo de patrón de movimiento mucho más similar al deporte que practicás. Sí, la ideal es ir hacia eso, después cómo lo desarrollamos, qué tipo de ejercicio usamos, va a depender de cada uno de nosotros. Pero sí, la idea es que tengamos en cuenta que este tipo de formas en las cuales el cuerpo se mueve, sí que es a través de cadenas, en este caso, como vos decías, está, bueno, la que vos nombrabas es la cadena diagonal anterior, y la posterior también, que bueno, que el gesto de escalada, o muchos de los gestos de escalada responden a esto, y como decíamos también, la escalada casi todo es movimiento rotacional, entonces no, si bien podemos trabajar de manera aislada, que en realidad nunca trabajamos de manera tan aislada, la idea es ir hacia eso, hacia la especificidad a nivel deportivo. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál es nuestro objetivo y qué tan capaces somos de hacer eso? Porque si vos me decís, mira, recién empiezo, nunca hice actividad física, sí, está buenísimo trabajar patrón cruzado,
pero probablemente no pongas a trabajar a una persona que nunca hizo deporte, que no tiene buena estabilidad a nivel central, hacer un ejercicio tan complejo como ese que les genere perturbaciones, una carga externa mucho más grande que lo que esté, que la carga interna que esa persona pueda llegar a soportar. Entonces, hay que ver el momento y el objetivo, pero sí, lo ideal es ir hacia eso. ¿Sí? Y combinado con otras cosas también. No sé si pude responder bien, Santi. Muchísimas gracias. Iba como muy hilado en los últimos estos ejercicios o gestos que vos mostrabas, este, en los trabajos de bloqueo o de diferentes tipos de posiciones, va un poco esto, sí, con trabajarlo más específicamente. Y un poquito del otro, perdón, porque viene casi de la mano con la última ya pregunta, y no sé si era también como, más que pregunta, como una opinión, si es que también lo conoces, perdón, si no, doy a público conocimiento, que estaría muy bueno que empecemos a investigar. Yo también me formé con otros cursos de funcional. Yo dentro de soy profe de educación física, me especializo en el funcional y hago montañismo y escalada deportiva, con Juan Carlos Santana, que es uno de los mentores padres del entrenamiento funcional, un cubano que vive hace 20 años en Estados Unidos, y bueno, y habla del octógono, ¿sí? Del octógono, del movimiento, de los entrenamientos en el octógono, que significan en todos los rangos de movimiento, ¿sí? De arriba para abajo, en diagonal para abajo, de costado, en diagonal para arriba, de abajo para arriba, y lo mismo del otro lado, no quiero repetir mucho. Pero quizás trabajar en estos 8 tipos de patrones de movimiento, sobre todo por el fortalecimiento del core, ¿no? Quizás después lo puedes llevar a brazo y a pierna. Pero... Sí, 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 por supuesto, eso también me parece que está buenísimo. Siempre que podamos cumplir con esas demandas de estabilización. Eso me parece muy importante. Igual acá también, bueno, eso es como lo que quiero transmitir. Poder hacer cosas, está buenísimo, poder generar distintas desestabilizaciones, siempre y cuando podamos abarcar esa carga, ¿sí? A nivel interno, porque puedo estar haciendo los ejercicios más complejos, súper más copados, pero en realidad mi cuerpo no está pudiendo compensar esos movimientos y puedo a la larga generar un daño más que un trabajo copado, ¿sí? Perfecto, genial, clarísimo. Bueno, con las preguntas por este lado, bueno, no, Martín nos preguntaba si temblaba Córdoba, me parece que es porque te mueves bastante en el Me momento de muevo, hablar y sí, cómo sí, estaba. sí. No, o sea, si temblaba Córdoba, vos estabas sentado en una silla de agua. Bueno, no sé si tenés, Ani, alguna otra pregunta o alguien quiere preguntar algo más, ¿querés comentar algo más? Sí, en realidad yo quería hablar un poco, bueno, no sé, muchos conocen el entrenamiento en inestabilidad o el entrenamiento inestable. Era algo que simplemente quería comentar un poco y que tiene que ver con pensar en el objetivo por el cual queremos hacer ciertos ejercicios. Eh, el entrenamiento inestable o utilizando superficies inestables, sobre todo que ahora en la mayor cantidad de lugares a los que vamos encontramos pelotas, BOSUS, TRX y demás, es primero pensar qué es lo que queremos trabajar y después pensar qué es lo que queremos lograr a través de utilizar esos dispositivos, ¿sí? Como el TRX y demás. Eh, sí, Bien, bien. Están buenísimos, ¿sí? Generan una capacidad de estabilización bastante grande, generalmente son complejos y tengo que estar bien fortalecido y preparado a nivel central para poder cumplir con esas exigencias. Entonces, por ahí recomiendo que no son cosas que utilizaría desde un primer momento para entrenar, sino por ahí cosas un poco más estáticas, como los puentes. Y la otra es que hay distintos autores que proponen esto de que, sobre todo porque lo veo en los gimnasios o por ahí lo veo en la pale, que estoy parado sobre un bosu o en una pelota y tengo una pesa en la mano y tengo, no sé, otra cosa en el otro. Si mi objetivo es trabajar en cuestión coordinativa o hacer el trabajo inestable, está buenísimo. Pero si, por ejemplo, mi objetivo es lograr mayor fuerza, todas esas demandas de estabilización que yo le genero al cuerpo con esas perturbaciones hacen que mi cuerpo se concentre mucho más en
en corresponder, ¿sí? En sopesar a esa perturbación que en las expresiones de fuerza. Entonces, por ahí, si queremos trabajar más a nivel de fuerza, lo recomendable es hacerlo en superficies estables, ¿sí? La expresión de fuerza, tanto explosiva, fuerza máxima, o lo que sea, que yo puedo conseguir, es mucho mejor en superficies estables que en inestables, ¿sí? Por eso, bueno, esto volvemos al tema de entender por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el objetivo. Eso Claro, era más o menos seguro. lo que quería comentar. Perfecto. Sí, sí, apuntar a orientar el ejercicio de acuerdo al objetivo que tengo y a lo que quiero lograr, y no por ahí tratar de abarcar un montón de cosas o porque lo vemos que, no sé, tal lo hace o lo vimos en un video o lo que sea, lo queremos aplicar porque debe estar bueno o nos debe servir. No necesariamente sirve para todo lo que parece que sirve. Sí, no todo sirve para todo en realidad. Claro. Lo que más le puedo aconsejar y que en general cualquier profesional haría es que se contacten con alguien que les arme un plan, que tenga los conocimientos para hacer eso y sobre todo respetar la progresión. Para utilizar ese tiempo en poder adaptarnos de mejor manera y lograr mejores resultados a largo plazo también. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí Santi levantó la mano. No sé, Santi, ¿querés habilitarte el micrófono, hacer alguna otra pregunta? Sí, no, pregunta no, para que no sé si ¿Algo? solamente eso, aportar. De una, sí, me encanta. No, nada, que yo también comparto plenamente con vos. De hecho, yo después de una serie de formaciones de cursos, porque antes tenía esa tría, salí de la facultad también, con importante, trabajar con los voz inestable. Tenía, pinché varios después de algunos cursos, me guardé solamente uno, porque, a ver, se dice también de que el funcional a veces parece, yo que me especializo quizás en el entrenamiento funcional, pero también como es el cross y otros más, que parece un circo ya. Que vos te subís sobre plataforma inestable y te dan un aro y te dan una pesa rusa y te ponen ahí a seco y no tenés fortalecido, como vos bien decís, la zona media, quizás la parte central, de manera quizás más isométrica, después con los diferentes planos de movimiento, para después quizás trasladar un pequeño gesto que lo puede hacer desde o sea, los ejercicios propioceptivos, que todos se basan, vamos a trabajar propiocepción en el BOSU, y podés trabajar, acá está de testigo la Jime, con una sola pierna, ejercicio propioceptivo, y son durísimos. Con una pierna, o sea, quitándole el plan, o quizás con apoyo de dos piernas y una mano, ¿sí? Y bueno, de esa manera trabajás la propiocepción también, y piensan que la propiocepción solamente es parado sobre los bosus, ¿sí? No, es ponerle distintos tipos de palancas de movimiento, ponerle diferentes tipos de apoyos, y bueno, quizás sí utilizarlo, bueno, acá está, lo veo que estaba acá presente Chicho, que creo que lo hablamos un poquito en su charla anteriormente, pero quizás en una cierta fase de rehabilitación, ¿sí? Capaz que si estoy un poco lesionado de un tobillo, lo que sea, o alguna muñeca y algo estaba viendo recién, pero en un momento específico durante un par de días y no de manera exagerada, trabajar para que se active también el sistema nervioso central de esa zona y los pequeños músculos o los tejidos, las miofibrillas, la parte músculo-tendinosa, se llegue seguramente a activar y a fortalecer un poco. Después sacarlo y trabajar algo más específico. Si quieres para ampliar algo acá, el compañero Chicho habilitado. Eso todo. Todos le estamos insistiendo a Chicho que aparezca. Que aporte Chicho. Sí, de una, estoy de acuerdo en eso con vos. Sí, propioceptivo diría un propioceptivo diría un profesor. Básicamente, bueno, lo propioceptivo está presente en todas las actividades que hacemos, pero, mira, ahí el Chicho comenta que personalmente en rehabilitación tampoco suelo usar dispositivos inestables. Perfecto, el apoyo del kine. Necesitábamos el aval de él. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo estoy tratando de memorizar y, bueno, me olvidé de decir varias cosas dentro de mi nerviosismo, pero bueno, quedarán y nada, me encantaría que si alguien tiene alguna pregunta o algo que se haya olvidado que no le quiera hacer ahora o si se quiere contactar conmigo, que puede hacerlo, quedo abierta a Sí, sí, charlar, a totalmente. compartir.
o alguna opinión sobre la charla propiamente, también. Sí, también me gustaría comentarles a la gente que está acá y por ahí en algún otro momento, que, digamos, no solamente sos profe en la PALE, como profe de un grupo, ya sea los juveniles o los adultos iniciales, sino que también, y como hablábamos ayer, por ahí haces o generas planes de entrenamiento, no necesariamente de manera presencial, por decirlo de alguna manera, o con la no me sale la palabra, pero bueno, con la vigilancia, por decirlo de manera, no me sale cómo Claro, decirlo, no es presencial. permanente tuya. Claro, Sí. entonces, bueno, como hablábamos ayer, por ahí también existe la posibilidad de contactarse con vos, solicitarte un plan de entrenamiento específico incluso para la escalada y poder aplicarlo desde otras pales o desde un gimnasio de su casa y poder progresar también de esa manera. Sí, totalmente. En general, mi forma de trabajar en esa cuesta las cosas que no son presenciales, justamente porque lo postural es muy importante para todo para todo en general y para los trabajos de core. Podemos hacer el puente más hermoso durante el tiempo que querramos, pero si no estamos cumpliendo con una postura adecuada, no está bueno y puede terminar en una lesión a nivel futuro, ¿sí? Entonces, el poder observar en la gestualidad es súper importante. En este momento yo lo que hago es trabajar con algunos videos que he hecho y que, bueno, son cosas súper básicas, en realidad con quienes ya vengo entrenando y que sé qué es lo que pueden hacer y qué no, bueno, sí, a ellos les doy otras cosas, pero trato de que si no está lo presencial, que haya otras herramientas para poder resolver, ¿sí? Esa situación. Seguro, seguro. Sí, y también Se puede lograr. perdón, como hablábamos hoy, el tema de este tipo de plataformas que nos permiten hoy, no, nos han abierto un poco a la ventana a la tecnología y nos permiten tal vez hasta tomar una clase completamente virtual donde vos me estás mirando a mí como yo estoy ejecutando un ejercicio y podrías corregirme tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Y aparte que también hay toda la primera fase de trabajo de core, si alguien nunca hizo un trabajo específico, por ejemplo, que tiene que ver con la propia percepción, eh, está buenísimo y esas cosas por ahí no necesitan un control muy Claro, que yo esté ahí, digamos. Eh, Pensando en esto de que también se remite a la parte en la que yo nombro, que es lo que creo de core, ¿sí? Si seguro. pensamos en un gesto de escalada, en donde yo te digo, bueno, contrae el abdomen o cualquier cosa referida a esa, y puedo decir, pero si yo no sé ¿Dónde dónde está está? eso, digamos. Claro, Entonces, bueno, gran parte del trabajo tiene que ver con poder generar una imagen corporal en la que yo sé qué es lo que estoy trabajando, eh, bueno, que también con ciertas indicaciones eso se puede lograr y es muy beneficioso. También cómo podemos pasar a cosas mucho más complejas, todavía no puedo percibir esa parte. Bueno, seguro, esos seguro. trabajos se pueden hacer a distancia. A distancia en casa, como tarea para el hogar. Así que Bueno, no bueno, sé, y la Anita, otra si tenés también, algún... algo más para decir, bueno, bueno, la idea de la charla también y era mostrar qué era el core y a mí me parece, como ven, súper importante porque participa en todo lo que hacemos, es también alentarnos porque no necesitamos, ahí hablo un poco de lo que son los tiempos, no necesitamos entrenar 1 hora, 2 horas para generar un buen trabajo, una buena estímulo de core. ¿Sí? Nos podemos poner 20 minutos a hacer un trabajo de core y ya generar con eso, depende en qué nivel estemos, ¿sí? Una adaptación. ¿Sí? Distintas adaptaciones que a través del tiempo, no sé, cuando salgamos de la pale podríamos hacer, salgamos de nuestras casas, podríamos hacer otra cosa un poco más compleja. Entonces es algo que se puede reempezar y también, nada, hay algunos estudios que hablan de los tiempos en los que yo tengo que sostener ciertos ejercicios, por ejemplo, que no, si yo estoy haciendo un puente isométrico, no es necesario que me quede 40 segundos ni 20 segundos, sino que con 12 segundos
un puente, en un constante de 3 series, por ejemplo, de 12 segundos, que creo que todos, casi todos, seamos deportistas o no, podemos hacer eso. Nada, estamos generando un estímulo que nos va a ayudar a fortalecer esa zona. Así que es totalmente posible, ¿sí? No nos tenemos que colgar de la multi y poner el otro pie cruzado para estar trabajando core, sino que podemos hacer cosas mucho más simples. Perfecto, genial. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra preguntita para hacer. Yo por mi lado, primero agradecerte a vos, Anita, por haberte sumado a esta iniciativa. La verdad que, bueno, creo que lo digo todas las veces, pero nos emociona mucho desde la Subco la reacción y la buena predisposición que tenemos desde el otro lado cuando les comentamos lo que estamos haciendo y les pedimos una mano para que esto surja, ¿no? Y esto salga al aire. Y bueno, y por supuesto agradecerle a toda la gente que se suma cada día, que se mantiene. Como siempre les voy a pedir que prendamos las cámaras, así hacemos una fotito de la gente que se quedó hasta el final. Gracias. Muy Yo hasta que bien, prendan muchas todas las gracias a cámaras, todos. Prendan, dale, Santi. simplemente hasta que prendan todas las cámaras, animarte Sí. y alentarte, Ani, Anita, a que des clase funcional, perdón, clase de entrenamiento por Jitsi Meet. Yo la estoy dando. No es lo mismo que las presenciales, admito, tenía yo también mucho más alumnos, pero no me quejo, por suerte es una buena fuente quizás de manera como para continuar los trabajos y mal tampoco está, digamos. Yo muestro el ejercicio, estoy ahí atento a la pantalla y corrigiéndole a algunos alumnos, así que nada, te aliento, Bueno, colega. gracias por contarme tu experiencia. Bueno, a ver, vamos a todos entonces levantar la mano. Hay algunas cámaras que están todavía apagadas, pero capaz que no tenemos cámara, entonces vamos. Ahí, 1, 2, 3. Listo. Perfecto, bueno, bárbaro. Bueno, gente, entonces, como les decía, agradecerles muchísimo por estar, por aguantar hasta el final y por estar tan atentos. Y bueno, tenemos el jueves charla con Fran Pedroso. Él es de la Pale de Giurana, no es de nuestra Pale particularmente, pero bueno, por supuesto acá nosotros siempre estamos abiertos a la participación de todo el mundo y su charla va a tratar sobre la gestión de riesgo en la escalada, la seguridad en un deporte que crece constantemente y que se generan constantemente nuevos adeptos. Así que bueno, eso va a ser el jueves a las 18 y mañana lo van a conocer a Fran por el vivo de Instagram también a las 18. Así que los espero a todos y bueno, por supuesto estarán todas las preguntas para poder responder y todos atentos a eso. Bueno, no sé si no estoy escuchando más, pero los saludo entonces. Gracias. Chao, Sofi. Gracias, Anita, Chao, gente. y gracias a Muchas todos por gracias a estar. Nos todos. vemos el jueves. Nos vemos.